Acá estamos organizando de Jóvenes por la Vida un panel para informar un poco más y dar información más real y concreta sobre lo que es la problemática del aborto. De invitados tenemos a Ludmila Viar, abogada, Patricia Ruiz Moreno, diputada con mandato cumplido, Luis Durán, médico, y Mariano Barrio, periodista. Lo primero que quiero hacer es agradecerles por haber venido acá. Quiero agradecer a todos los diputados y a todos los senadores que defienden la vida y nos representan a nosotros los jóvenes que estamos a favor de la vida, a favor de las dos vidas de la concepción. Y lo que quiero hacer es instar y pedirle por favor a todos los jóvenes, a todas las personas, que apoyemos a nuestros diputados, apoyemos a nuestros senadores en las redes sociales, en la calle. No tengamos miedo de llevar el pañuelo azul, llevémoslo por todos lados y defendamos lo que creemos y lo que creemos de verdad, que es la defensa de la vida y de la vida del más indefenso en este caso. La idea del panel es justamente informar un poquito en este debate que desde que comenzó a hoy se desinforma adrede, se repiten mentiras, se repiten falacias, no hay dato, no hay investigación científica que sostenga la mayoría de las posturas de la gente que está a favor del aborto. Mismo el aborto, como nos van a explicar acá, termina perjudicando más a la mujer que lo que quieren beneficiarla. Y también acá nos van a explicar la falencia de esta ley y cómo esta ley no es que solo despenaliza el aborto, sino que lo subsidia, lo legitimiza, lo promueve, y la ley en el fondo termina educando y va a terminar educando como el aborto como una cosa normal, como una cosa que no pasa nada y nadie sufre, cuando las estadísticas en el mundo entero de los países que aprobaron el aborto son todo lo contrario. No sé quién de ustedes quiere comenzar. Va a comenzar Ludmila Viar, abogada. ¿Se escucha? Gracias. Bueno, yo voy a hablar un poco de la constitucionalidad de la ley, pero desde el principio de proporcionalidad, que fue una de las exposiciones que se trajo a colación en el Congreso por la doctora Kemelmacher de Carlucci. La realidad es que antes de arrancar voy a hacer una aclaración. En esta cuestión jurídica hay dos valores que son el derecho a la vida. Y no hay una exclusión de uno u otro, como se marcó en algunas exposiciones donde se habló de legítima defensa y se relativizó el derecho a la vida, diciendo que existe la legítima defensa y el estado de necesidad disculpante como causales de justificaciones penales, para decir que no es un derecho absoluto. Si bien es verdad que los derechos no son absolutos, esta situación no es igual ni análoga a las causales que prevé el Código Penal para excluir el delito de homicidio. Una vez aclarado eso, ya que son circunstancias extremas las que prevé el código, donde sí hay una acción típica, antijurídica, y donde no hay culpa ni dolo, en esta cuestión no estamos frente a un riesgo necesariamente hablando de la vida de la otra persona, salvo que sea el supuesto ya previsto por el Código Penal de riesgo de la vida de la madre. Supuesto que en realidad no viola la ley, porque la ley no nos obliga a ser héroes, ¿no? Por eso se prevén estas dos excepciones. Ahora bien, yendo al principio de proporcionalidad, que es lo que alega la doctora Kemelmacher cuando expone sobre la importancia que tiene esta ley en cuanto al cumplimiento de este principio tutelado en el artículo 28 de la Constitución Nacional, parece importante demarcar que ella deja en claro cuál es el fin de la norma y de todo el colectivo que está a favor del aborto, que es la autonomía de la mujer y no la vulnerabilidad como lo que se viene hablando. La autonomía de la mujer por encima del derecho a la vida de la persona por nacer. Y esto no es principio de proporcionalidad, sino que esto es la exclusión de un bien jurídico por encima del otro. Y se llama jerarquización de valores, es desmerecer un valor por encima del otro, un valor jurídico por encima del otro. En este punto, una aplicación que creo que sería correcta del principio de proporcionalidad es una cuestión a cada punto que contiene el principio de proporcionalidad. El primero sería la adecuación, y surge la primera pregunta: ¿hay un fin en esta norma, que es el proyecto que estamos tratando? Sí, hay un fin. El fin es la tutela de la autonomía de la mujer, como quedó en claro, y como queda claro de todo el articulado. El fin es tutelar la autonomía de la mujer. ¿Esto tiene relevancia social? Evidentemente sí, porque estamos todos acá convocados a discutir este tema. Pero para esta autonomía se está buscando un medio y un fin, que es el aborto. El aborto como medio y como fin para colocar a la autonomía de la mujer como un derecho.
La segunda pregunta es si el fin es constitucional. Bueno, en este punto se trajo a colación en la exposición de la doctora para, digamos, sostener la constitucionalidad de esta norma, el hecho de una serie de leyes y una reinterpretación de la Convención de los Derechos del Niño. Primero se hizo una distinción entre reserva y declaración, porque la ley que incorpora la Convención de los Derechos del Niño habla de reserva y declaración. Para poder interpretar los tratados de derecho internacional es necesario, en nuestro caso, asistir a la Convención de Viena. La Convención de Viena explica cómo se deben interpretar estos tratados de derechos internacionales, y una de las cosas que dice es que es reserva. Y dice que reserva es una declaración unilateral, es decir, que reserva y declaración serían lo mismo, una declaración unilateral cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecho por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado. Y para Argentina, esta reserva o declaración, como quieran decirle, es que hay persona desde la concepción hasta los 18 años, hay niño, o sea que es incorrecto hablar de otra cosa que no sea de niño. El hecho de ser feto, embrión, solamente son cuestiones propias de la etapa. Otra cuestión que se sostuvo para mantener la constitucionalidad de relativizar el derecho a la vida del concebido en relación a la autonomía de la mujer fue la ley 27.005. La ley 27.005 trae a colación un protocolo de procedimientos de comunicación donde se establecen distintas pautas para opinar sobre la aplicación de protocolos facultativos y de la Convención, pero sobre todo dos protocolos facultativos que tiene la Convención de los Derechos del Niño, sobre todo lo que son temas de prostitución infantil y todo lo que involucra a niños en temas de guerra y armados. Y es sobre eso que hace observaciones y ni siquiera tiene una fuerza ejecutiva, ni una coerción, ni una consecuencia práctica, sino que si uno lee el anexo de esa ley, que es esta comunicación, este protocolo de procedimiento de comunicación en torno a la Convención de los Derechos del Niño, es una invitación a los estados y no un imperativo. Bueno, por otra parte, también en este punto de la constitucionalidad, se viola el artículo 75, inciso 22, donde la Constitución expresamente habla de dictar un régimen de seguridad social especial e integral de protección del niño en situación de desamparo. Realmente con el fallo FAL esto se trató de reinterpretar de una forma que digamos, excluye lo que es un principio constitucional. El principio constitucional está reconociendo explícitamente a la persona por nacer y a su tutela. Por eso también cabe aclarar que en Argentina el sistema no es de common law, sino que los fallos no son leyes para nosotros. Que un fallo mande a hacer una ley es violar una potestad de los poderes, es violar la república. Así que no que un fallo mande a hacer un protocolo implica que sea constitucional, no. Un fallo es solamente para el caso concreto en Argentina y en el sistema codificado que tenemos nosotros. La siguiente pregunta es si los medios elegidos por la norma son idóneos para lograr el fin propuesto. Efectivamente, si el fin es proteger la autonomía por encima de todo, sí, es tan idóneo como matar una mosca con un cañón, digamos. Evidentemente, aniquilar a una persona por nacer pareciera, de alguna forma, tutelar este derecho al cual se está pidiendo, ¿no? Esta autonomía de la mujer en pos o por encima de otro cuerpo que no es suyo, identificándolo como suyo. El segundo subprincipio es el de necesidad, ¿no? Ya vimos adecuación. ¿Cuál es la pregunta de su principio de necesidad? ¿Son los medios e instrumentos los más eficientes? ¿Existen alternativas más eficientes? Bueno, efectivamente existen alternativas más eficientes, porque la realidad es que se han presentado otros proyectos como el expediente 1825 del 2018 y el 324 del 2018, donde se prevé explícitamente no solo medios económicos, sino sociales, psíquicos, de acompañamiento a la mujer. ¿Qué pasa con esa mujer que realmente está en estado de vulnerabilidad? Que es presionada por la pareja, que es abusada en el seno familiar, esa mujer que tiene que abortar porque en el trabajo la van a echar si está embarazada, porque puede perder su trabajo por millones de cuestiones. La mujer puede sufrir vulnerabilidad en ese sentido.
Y la realidad es que este proyecto no lo está contemplando en ninguna parte. Por último, la proporcionalidad. ¿Existe una adecuada relación entre los costos de la medida y los beneficios que reportarían? Bueno, la realidad es que no, porque el costo no solamente se piensa en algo económico, sabemos que los hospitales, el sistema de salud está colapsado, que no hay gasas, y no es algo que uno habla y lo repite por haber escuchado a otras personas. Yo en carne propia fui atendida en hospital público, no tenían anestesia para ponerme, no tenían el instrumental para sacarme lo que me tenían que sacar, que me estaba lastimando mi salud. Era una pequeña intervención, pero me la tuvieron que hacer sin anestesia y sin el material. El material con lo que me intervinieron estaba oxidado, así que tuve que tomar antibióticos después de eso, y yo tuve esa experiencia en primera persona. Y los médicos fueron fantásticos, pero el sistema estaba colapsado, no tenían gasas, no tenían la anestesia, no tenían los instrumentos que necesitaban. Por otra parte, es proporcional entre costo, estos medios. La realidad es que la ley impone un plazo de 5 días a los médicos para poder realizar el aborto. En 5 días difícilmente se puede determinar, porque en 5 días hay que hacerse estudios de sangre, distintas actividades médicas que, bueno, el doctor sabrá mucho mejor que yo, por supuesto, que da un plazo que es muy acotado y además, digamos, le quita el foco y desmerece recursos en torno a los enfermos graves o a los enfermos que quizás no son de alta complejidad, pero que asisten al hospital con turnos, con mucha necesidad y que no pueden ser atendidos, porque en realidad el embarazo no es una enfermedad, no es una cuestión de salud pública, es una intervención. En esto es muy clara la 17 de 132 cuando define medicina, ¿no? Habla de anunciar, prescribir, indicar o aplicar cualquier procedimiento directo o indirecto de uso en el diagnóstico, pronóstico y o tratamiento de las enfermedades de las personas. Por último, tampoco es proporcional y genera un costo muy grande para los profesionales de la salud, porque no solo que se vulnera su derecho a la expresión, su derecho a trabajar libremente y a las instituciones que objetan esta norma, ya que se avasalla la libertad y la creencia de la persona, y no me refiero a una creencia ético-moral, sino biológica, real, que el médico está y jura en su juramento hipocrático proteger la vida desde la concepción. La realidad es que esta norma deja muchas cuestiones sueltas, permite además una cuestión eugenésica al prorrogar que haya una intervención las primeras 14 semanas, habla de diagnósticos prenatales, de la inclusión del aborto y de los diagnósticos prenatales en el PMO. La verdad es que los diagnósticos prenatales deberían servir para curar o mejorar la salud de la persona por nacer, y en realidad lo que van a terminar es si esa persona por nacer tiene algún tipo de discapacidad, y así van a poder ser abortados sin ningún tipo de límite. Por último, también hay una cuestión filosófica del derecho en donde no puede haber un derecho, como es el derecho a la interrupción del embarazo, ya que no se puede interrumpir un embarazo sino terminar, no puede haber como objeto de un derecho un sujeto. Nunca un sujeto puede tener como objeto de su derecho otro sujeto. Eso es violatorio y tautológico cuando hablan de interrupción del embarazo, autonomía de la mujer, porque desconocen la autonomía del embrión también. Por último, para finalizar, solo dejar algunas preguntas para pensar, que es qué pasa con las clínicas abortivas, qué pasa con los profesionales que no son de la salud, que practican abortos, con la información que está disponible en internet o las asociaciones que reparten panfletos explicando cómo realizarse un aborto. Los tipos penales tienen penas como mínimo de 3 años, o sea que en general puede haber una suspensión de la pena o una suspensión del juicio a prueba, es decir que poca probabilidad de pena efectiva va a haber, y la verdad es que no hay penas más endurecidas para esas personas, para los que presionan a la mujer para abortar, para las clínicas clandestinas, para todos aquellos que brindan información de cómo autopracticarse un aborto en la casa. Y por último, tampoco dice la ley, y es otra cuestión para pensar, ¿qué pasa con esos embriones abortados? ¿Qué es lo que se va a hacer con esos niños que van a morir? ¿Y qué se va a hacer con sus órganos? ¿Qué se van a hacer con sus cuerpos? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Se los va a utilizar para investigar? ¿Se los va a desechar? ¿Va a tener el Estado, va a utilizarlos?
¿Qué es lo que va a pasar con ellos? No lo sabemos, no lo explica la ley, no brinda contención, no da opción a la mujer a otra cosa que no sea abortar. Así que bueno, nada, eso es desde el punto de vista jurídico un poco lo que vengo a exponer. Muchas gracias, Ludmila. Fue claro, corto, conciso, pero muy claro. Así que muchas gracias. Patricia, ¿querés hablar vos? El tema que me convoca esta tarde es fundamentalmente comentar los motivos subterráneos que subyacen detrás de este proyecto que se está tratando en el Senado. Los motivos subterráneos y las contradicciones. Este es un proyecto que plantea de entrada la tremenda contradicción de dos seres ausentes en un proyecto que abarca en sí mismo la presencia de esos dos seres. Uno es el niño por nacer y el otro es el padre. Esta primera observación respecto del proyecto me hace pensar que dentro de esos motivos subterráneos existe la necesidad, la búsqueda frenética de un protagonismo excesivo y de un empoderamiento desmesurado de la mujer que no contribuye en absoluto a la complementariedad que debe haber entre los hombres y las mujeres para que la humanidad avance en civilización. La primera contradicción que yo advierto es una enorme discriminación entre las propias mujeres, porque se pretende exaltar el derecho a decidir de una mujer en detrimento al derecho a la vida de otra mujer, si es que el ser humano que está en el vientre de esa madre es de sexo femenino. De esta forma le plantea este proyecto, que tiene enormes falencias, le plantea al Estado la obligación de defender a la persona más débil e indefensa, que es sin ninguna duda esa niña por nacer, respecto del derecho a la libertad de esa madre a decidir su muerte, porque tenemos que hablar con claridad. Esta no es una ley de interrupción del embarazo, esta es una ley de aborto. Esta no es una ley de despenalización de la mujer en el acto del embarazo, esta es una ley de legalización del aborto. Y los grupos feministas extremos consideran que la última etapa en la batalla que quieren librar es finalmente que la mujer pueda decidir de forma indiscriminada y de manera absoluta sobre su propio cuerpo. Se entiende que hay una progresividad en determinados derechos. Si bien podemos decir que el derecho a la vida no es un derecho absoluto porque hay la posibilidad de matar en defensa propia, lo que no podemos aceptar es que nos impongan que la vida es un derecho progresivo. Es decir, que tenemos más derecho a la vida en determinadas etapas de nuestra existencia. Eso es lo que no podemos admitir y este proyecto lo aflora en varios de sus artículos, considerando que el derecho a la vida va progresando a medida que el embrión se transforma en feto y luego el niño que nace. No, nosotros tenemos todo el derecho del mundo de hablar de niño desde el momento mismo de la concepción, porque está en la letra de la Constitución. Y no tenemos que dejarnos acorralar por una terminología mentirosa. Es un niño, como luego va a ser un adolescente, un joven, un anciano, son etapas de la vida, pero en ese niño hay un ser humano desde el momento mismo de la concepción.
Y no es porque lo digamos nosotros, o lo digan los Jóvenes por la Vida, o lo digan algunos diputados o senadores que están en contra de este proyecto. Que existe ser humano desde el momento mismo de la concepción, y que la letra de la Constitución dice que niño se es niño, todo ser humano, desde el momento mismo de la concepción hasta los 18 años, son dos certezas. De ninguna manera podemos permitir que se transformen en simples mentiras, en célebres mentiras, para lograr la posibilidad de una ley de estas características. Muchos expositores, muchos senadores, muchos diputados y diputadas han afirmado que la Constitución no dice tal cosa, que no existe ser humano desde el momento mismo de la concepción. Y esto es algo que está probado con una certeza definitiva, tan definitiva como cuando se descubrió que la Tierra era redonda. Porque hay quienes traen a los debates del Senado y de la Cámara de Diputados ideas de que la Iglesia lo condenó a Galileo y que después se retractó. Señores, que hay seres humanos desde el momento mismo de la concepción no es algo que la ciencia se va a retractar, porque es una certeza y la civilización avanza con estas certezas que son esenciales al avance de la civilización. ¿Y por qué decimos, acompañando a la ciencia o adhiriendo a lo que la ciencia propone, que hay seres humanos desde el momento mismo de la concepción? Porque al instante que el espermatozoide penetra al óvulo, se produce una novedad biológica en el cuerpo de la mujer, tanto en los embarazos deseados como en los embarazos no deseados. Esta novedad biológica trae un diálogo químico entre la madre y el hijo, que es absolutamente involuntario, aunque la madre no desee a ese hijo. Ese diálogo químico hace que el hijo pida a la madre los nutrientes para poder alimentarse y crecer durante el embarazo. Y la madre, que no ha deseado ese embarazo y que lo interrumpe a las 12 semanas o a las 16 semanas o cuando se produzca el aborto, quiebra un vínculo, aunque no haya deseado ese hijo, quiebra un vínculo biológico que es el que produce posteriormente lo que se llama el síndrome posaborto y todos los traumas posabortos que se han estudiado desde el año 1939. Durante todo el siglo XX y estos años del siglo XXI, de manera que no se pueden desconocer. Ese ser humano, que es una novedad biológica en el cuerpo de la mujer, existe por sí mismo en virtud del genoma humano. Una vez que la ciencia avanzó y descubrió el ADN y pudo descifrar el mapa del genoma humano, advirtió y nos propone que nos demos cuenta que no hay ninguna duda que es otro ser humano distinto al padre y a la madre. Y lo único que necesita de la madre son los nutrientes para crecer. Ni siquiera, yo diría, para desarrollarse. Porque toda la información genética está dada en el momento mismo en que aparece el ADN, y el genoma humano es el que organiza las fases para que se vayan cumpliendo en ese crecimiento. Lo notable es que la ciencia descubrió que no se agrega ninguna información nueva a ese ser humano. Tiene toda la información, no se agrega nada nuevo, y ese ser humano va a crecer y se va a transformar luego en el niño nacido, luego en el adolescente, el adulto y a lo largo de la vida.
Entonces, frente a esas dos certezas de que existe ser humano desde el momento mismo de la concepción, porque la ciencia así lo afirma indubitablemente, y que en la letra de la Constitución, como bien se ha dicho ahora, hace apenas unos minutos, está expresamente grabado, no podemos aceptar que se nos acorrale con mentiras que de alguna manera lo que tratan de tapar son aquellas motivaciones ocultas. Esas motivaciones ocultas se verifican en una multiplicidad de aspectos. Por eso es que el aborto, digamos, el primer engaño es decir que el aborto es un problema de salud pública o que es un problema para evitar los abortos clandestinos y que no hay que debatir otra cosa. Desde el momento que se plantea y se abre el debate del aborto, hay que debatir la multiplicidad de temas que rodean la complejidad del aborto. Es un asunto multidisciplinario. Es por eso que en este panel hay diferentes enfoques. Hay que hacer un abordaje multidisciplinario y no hay que dejarse engañar de que se trata solamente de un tema de salud pública. ¿Quieren el debate? Bueno, pues hagamos el debate, pero hagamos el debate hablando con la verdad. Hagamos el debate abarcando toda la multiplicidad de aspectos que esta situación amerita. Yo quisiera ubicar un tema del cual no se habla demasiado, y porque dejo tanto a Mariano como a Luis todo el aspecto médico y muchos otros aspectos más que Mariano los conoce muy bien. Pero hay algo que a mí como mujer me cuestiona, y es que esas conserjerías que van a explicarle a la mujer, tratando, entre comillas, de que pueda abortar y que pueda abortar de manera segura, etcétera, etcétera, solo hablan de las posibilidades que tiene una mujer para abortar o las distintas situaciones que existen para evitar el embarazo. Pero en ningún momento hablan de lo que significa la maternidad. En toda educación sexual, que es incuestionable que debe existir para evitar los abortos, se debe proponer una verdadera contemplación de lo que significa la maternidad y la paternidad. Si ustedes hacen un ejercicio de imaginación, pueden advertir que toda mujer posee una cualidad de habitabilidad en su propio cuerpo que la hace única. En el acto más sublime de la sexualidad humana, la mujer no se deja poseer por el varón, busca ser habitada. En el cobijamiento que toda mujer hace en su propio cuerpo, del cuerpo del varón, plenifica su esencia. De una manera completamente distinta, pero reincidente con la esencia femenina, toda mujer se deja habitar por el hijo o la hija durante los 9 meses de embarazo. El cuerpo de la mujer y el corazón de la mujer se transforman en hogar y misterio, en hospedaje y alimento de otro ser humano. De esta manera, yo quiero significar cuán importante es trabajar en la defensa de las dos vidas, porque desde el momento en que una mujer queda embarazada, son las dos vidas en ese diálogo químico que deben ser protegidas, que
que deben ser defendidas y que deben ser cuidadas con una enorme amabilidad. Yo no encuentro en este proyecto de ley que exista amabilidad. Es un proyecto de ley agresivo, es un proyecto de ley nefasto, es un proyecto de ley incompleto y es un proyecto de ley que debe ser decididamente rechazado sin ningún tipo de modificación. Muchas gracias. Ahí acaba de hablar la exdiputada Patricia Ruiz Moreno. Muchísimas gracias. Ahora va a hablar el médico Luis Durán. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Primero, tal vez les llamará la atención verme con este atuendo, pero yo creo que en toda la historia de la humanidad siempre los adultos eran un poco escuchados por los más jóvenes. Y tal vez los jóvenes no eran muy escuchados por los adultos en la historia de la humanidad. Y yo quiero ofrecerme ahora a ofrecerles mis canas con la onda de ponerme la remera de ustedes, que podamos tener un diálogo. Y solamente para introducir voy a decir que si yo estuviese a favor de hacer una ley a favor del aborto, tendría bastante conflicto con esta ley, tendría bastante vergüenza con lo que es esta ley. Pienso que aún estando a favor del aborto, esta ley es muy, muy mala técnicamente. Pero no estoy a favor del aborto, entonces les voy a decir un mínimo enfoque inicial como para que nos ubiquemos. Yo creo que después de todo lo que se ha dicho, de la grieta que tenemos los argentinos, y que esta discusión ha aumentado la grieta, yo creo que en realidad ha sacado a la luz un problema que existe, y yo veo cosas positivas. Yo veo que la mayoría de las personas, estén a favor de la ley o estén en contra, la mayoría estamos en contra del aborto. Entonces hay un grupo que dice, bueno, si estamos en contra del aborto, tratemos de que no hayan abortos, y se identifican de celeste. Y hay otro grupo que dice, no, es que los abortos igual van a suceder, tratemos de que sucedan en mejores condiciones técnicas. Ofrezcamos un mejor aborto técnico, y se identifican con el verde. Y empieza la discusión, y hay gente muy bien intencionada en los dos lugares, de ambos lados, que interpreta las cosas en forma diferente. Pero hay un tercer grupo, que es el que sí tiene interés en que hayan abortos, ya sea porque son organismos internacionales que les interesa el control de la natalidad en el mundo, o ya sea porque hacen negocios concretos con el aborto. Y este grupo, que es minoritario, dispone de muchos recursos y ha propuesto una cierta ideología para introducir esas ideas. Y bueno, hay algunas personas que se han subido también en ese tren. Y como se dijo, esto involucra muchos aspectos, entonces es muy fácil confundirse, y mucho más si al río revuelto yo quiero revolver más todavía. Entonces es fácil poner consignas que confundan. Entonces hoy yo vengo acá para hacerle frente a todas las preguntas. Las que no las pueda responder, les voy a decir de todo corazón, no las sé. Pero hace mucho que me dedico a esto, me interesa el tema, desde hace muchos años escribo sobre esto, soy médico, y estoy abierto a las preguntas que les puedan surgir, aún las que parezcan
más incómodas, aún aunque ustedes estén en contra del aborto y haya algo que les genera duda, también podemos charlar de lo que quieran, ¿eh? Acá estamos. Muchas gracias, Luis. Va a estar abierto a preguntas. Todos pueden preguntar por los Instagram, por Facebook, por Twitter. Ahora va a estar hablando Mariano, que como Luis viene derecho a hablar del Congreso, el Senado defendiendo la vida. Así que muchas gracias por eso y muchas gracias por estar acá todos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Creo que fueron excelentes todas las exposiciones y me ahorran de decir mucho, sobre todo en el aspecto en que esta ley no es una despenalización. Cuando les hablen de despenalización no lo acepten como tal. No es una despenalización, es una legalización del aborto que al legalizarlo lo torna un régimen de promoción del aborto libre e irrestricto. Y esto es lo más grave. La mentira inicial es esa: hablar de despenalización cuando en realidad lo que se persigue es crear un sistema que va a incentivar abiertamente el aborto, porque la va a meter a la mujer o a la persona gestante, como dice el proyecto, en un callejón sin salida hacia el aborto. No se le ofrece ninguna alternativa a lo largo de todos los artículos que va planteando la ley. No hay ningún camino de salida del camino del aborto. Es como que en ese callejón el médico que debe informar solamente informa sobre los métodos del aborto y no informa sobre las consecuencias que tiene el aborto ni sobre las posibilidades alternativas que podría llegar a tener la mujer que está en una situación de vulnerabilidad por un embarazo no deseado. Y al legalizarlo, algo que era ilegal y se torna legal, y algo que era costoso se torna gratuito, que en realidad es gratuito para la persona que lo pide, pero no es gratuito para el Estado. Es una suerte de adorno puesto para justificar lo que realmente se quiere, que es el aborto. No regula el destino de los desechos humanos o de los restos humanos que se generan en el aborto. Esto es gravísimo, ya lo dijeron acá, pero vale la pena plantearlo porque esto es hoy lo que se discute en el mundo. En los Estados Unidos hay un gran conflicto con la Planned Parenthood Federation, el International Planned Parenthood, que ha confesado que vende los órganos humanos de fetos. Lo plantean como que es una cuestión de investigación, de ciencia, etcétera, que no lucran con ello, pero hay muchas dudas y muchas sospechas que hay que ir desmenuzando y que hay que ir investigando, porque evidentemente si algo huele mal en Estados Unidos, imagínense lo que va a ser acá en la Argentina, en donde hay un sistema de corrupción generalizado, en donde tenemos una justicia que es perfectamente corrompible, y en donde tenemos un sistema de salud que es verdaderamente muy precario, para no decir desastroso en muchos lugares, sobre todo en provincias que no tienen los recursos ni siquiera necesarios para atender las primeras urgencias, y sobre todo en determinados pueblos. Una senadora me decía, una senadora que está dubitativa, que está indecisa, en una charla personal me decía: nosotros no sabemos cómo en mi provincia vamos a poder atender estos casos, porque en mi provincia hay lugares en donde no tenemos ni siquiera médicos en las salas de auxilios. Y entonces uno pensaba, bueno, entonces no puede estar indecisa sobre este punto, tendría que estar bastante decidida a no votar, a rechazar este proyecto. Bueno, pero mi gobernadora es abortista, entonces estoy en la duda, ¿no? Y además ella se ve que tampoco estaba del todo convencida. Por eso hoy yo, en la exposición ante los senadores, que había pocos senadores lamentablemente, planteé que como ellos son los representantes de las provincias, son los representantes legítimos de las provincias. Ustedes saben que el sistema federal y el sistema, digamos, del poder legislativo en la Argentina
determina que la Cámara de Diputados es la Cámara de Representantes del pueblo, porque se elige por representación proporcional, y los senadores, que tienen digamos, igual cantidad de senadores para cada provincia, son los representantes de las provincias. En realidad, todos son del pueblo, porque todos son elegidos por el pueblo, y deberían obedecer a la representatividad que hoy se está visualizando en todo el país, del triunfo abrumador, sobre todo en el interior del país, de la ola celeste. Pero bueno, lamentablemente hay algunos senadores provinciales que también se quieren subir a la ola del progreso, entre comillas, y decía que, bueno, todos los senadores, al ser representantes de los estados provinciales, deberían pedirle un informe a cada uno de los ministros de salud. Y tal vez, si nos están viendo del interior, esto es útil, que lo reclamen en el interior a cada ministro de salud y a cada ministro de Hacienda un informe claro y contundente y preciso acerca de cuáles son los recursos que hoy tiene el sistema de salud en las provincias, cuáles son los recursos económicos que tiene el sistema de salud, los recursos en equipamiento, en personal, en médicos, porque también este sistema lo van a tener que aplicar todas las provincias, y además ustedes saben que al aplicarse una nueva modalidad, una nueva práctica médica entre comillas, porque no se le puede llamar médico a lo que termina en la eliminación de una vida, pero siempre tiene una curva de aprendizaje que es costosísima y que es muy costosa en recursos. Esto súmenlo a que vivimos una situación económica en el país que es muy complicada, en donde el Estado Nacional está exigiéndole a las provincias que se hagan cargo de gastos que hoy no tienen. Hoy el Estado Nacional, hasta hoy, se hace cargo de gastos por transferencias no automáticas en materia de salud y en materia de educación. Esas transferencias no automáticas, en la discusión que existe entre la Casa Rosada, entre el Gobierno Nacional y los gobernadores de las provincias, perdón, un llamado, esa discusión está determinando justamente que la Nación le quiere transferir gastos a las provincias que las provincias les cuesta asumir, les va a costar mucho asumir. Aunque las provincias hoy tienen más coparticipación porque han recuperado el 15% que antes les detraía el ANSES y porque han recuperado otros recursos, de todas maneras, al presupuesto, que ya es exiguo en salud, van a tener que agregarle el nuevo gasto que les transfiere la Nación por la cuestión del ajuste y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y además agregarle el nuevo gasto que requiere la instrumentación del aborto. Además, este proyecto, como dijeron antes, y yo adscribo y lo nombro al pasar porque no regula el tema del derecho del hombre. El hombre también tiene derecho sobre un hijo, sobre todo cuando este proyecto también está regulando la posibilidad de un aborto más allá de los 14 días, hasta los 14 días seguro, semanas, perdón, hasta las 14 semanas seguro, ya es una aberración ya de por sí, pero el proyecto regula la posibilidad de acuerdo a determinadas causales, expandir la habilitación del aborto hasta el 9º mes. Y decía que en este punto los hombres no tienen ni voz ni voto sobre el hijo por nacer. O sea, se vulnera también un derecho del hombre. Yo diría entonces, salvemos las tres vidas: la vida de la mujer, la vida del niño por nacer y la vida del hombre, que a lo mejor tenía la ilusión de haber engendrado un hijo y a lo mejor por una circunstancia unilateral no lo puede hacer. El proyecto además no elimina el aborto clandestino, que es el gran cuestionamiento que se le hizo al sistema actual, sino que lo agrava, porque las penas que hoy existen para el aborto clandestino son de 1 a 4 años para el médico y 6 años de agravante si la mujer muere. En cambio, ahora, a partir de la semana 15, el aborto clandestino va a estar penalizado con penas menores para el médico, que son de 3 meses a 1 año, y no existe el agravante para el caso de que la mujer muera, con lo cual, al desaparecer el agravante, se está desprotegiendo a la mujer que puede llegar a recurrir a un aborto clandestino. Bueno, hay muchos otros temas que se pueden ir desmenuzando. Yo creo que más o menos esto es lo que hay que decir.
porque lo demás lo dijeron los que hablaron antes. Creo que la gran aberración de este proyecto es la posibilidad de habilitar el aborto por el riesgo de salud psíquica y social. Por acá se cuela la posibilidad del aborto a cualquier mujer que se sienta angustiada por cualquier razón en la vida. Todos sabemos que todos tenemos buenos y malos momentos. No podemos pretender que por una coyuntura personal que pueda llegar a tener un hombre o una mujer se permita la eliminación de las vidas humanas. A todos nos tocan épocas buenas y malas y todos tenemos angustias. Y todo esto no puede estar condicionando la prosecución o no de una vida. Y además, en este punto, en esta cláusula, en esta causal, se cuela la posibilidad de abortar a seres humanos, a vidas humanas con malformaciones físicas graves, que son básicamente síndrome de Down, que son, por ejemplo, la espina bífida, el labio leporino y un menú de malformaciones que pueden dar lugar al aborto, siendo que son malformaciones perfectamente compatibles con la vida humana y que muchas veces esas malformaciones se pueden llegar a curar, a solucionar, o incluso puede darse la posibilidad de que los diagnósticos sean erróneos y muchas veces han nacido niños perfectamente sanos después de un diagnóstico erróneo. Bueno, hay millones de cosas para decir. Creo que hay que pedir el rechazo total del proyecto, porque cualquier modificación, ustedes saben que el artículo 81 de la Constitución Nacional dispone que la Cámara Revisora, es decir, en este caso la Cámara Revisora sería diputados, si este proyecto es reformado, este dictamen con este número es reformado, vuelve a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados con la mayoría simple podría ratificar este texto, este mismo texto que existe hoy, y desoír todas las reformas, por más buenas que sean, de la Cámara de Senadores. Con lo cual estaríamos en una trampa cazabobos, por lo cual exigimos el rechazo absoluto y total y la creación posterior de un nuevo proyecto por consenso para proteger realmente a la mujer. Se puede ir a un proyecto que realmente genere, digamos, una política de Estado, de contención, de prevención, de educación sexual, de política de anticonceptivos. Un dato fundamental: hoy las políticas de prevención que tiene el Ministerio de Salud Reproductiva, ejecutaron el 8% al día de hoy de sus partidas, cuando en realidad deberían haber ejecutado más del 50, casi 60% a esta altura del año. Quiere decir que no hay gestión, quiere decir que no se compran los insumos, o no se licitan, o no se reparten, o no se llevan a cabo las políticas y los programas que deberían existir, que existen. O sea, tienen la obligación de cumplir con esos programas, pero no se gestionan. Entonces yo le diría al ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, que anda por el Congreso promoviendo el aborto y llamando senadores y llamando diputados y justifica la necesidad del aborto en la muerte de las mujeres por abortos clandestinos, cuando en realidad las cifras en la Argentina han bajado hasta 31, es una cifra alta, pero de todas maneras sigue siendo la causal número 40 de mujeres fértiles. Yo le diría a Rubinstein que primero pruebe haciendo prevención y haciendo política sanitaria, porque si las mujeres mueren es porque falló la política de prevención, porque falló el control de los abortos clandestinos, porque el Ministerio de Salud tiene la obligación de identificar y detectar las clínicas o los centros de salud que practiquen abortos clandestinos, porque hoy son ilegales. Con lo cual, si el Ministerio de Salud nunca tuvo políticas para detectar, y esto lo digo también para el gobierno de Cristina Kirchner y para los anteriores, de detectar y castigar el aborto clandestino, hoy no hay autoridad moral de ninguno de los que promueve esta ley desastrosa, siniestra, macabra, para criticar
el hecho de que las mujeres mueran en aborto clandestino. Se hubieran ocupado antes, o ocúpense ahora, y también ocúpense de que haya política sanitaria para prever estas situaciones. Si gastan y ejecutan solamente el 8% de la partida destinada a salud reproductiva, entonces quiere decir que su parte no la cumplieron. Cumplan su parte y luego podemos hablar de otras cosas. Con lo cual hay que ir a un proyecto nuevo, un proyecto que no elimine el delito del aborto, porque si se elimina el delito del aborto se transforma rápidamente en un derecho, y el derecho se transforma en algo legal, y lo legal se transforma en aborto libre e irrestricto. Bueno, esto creo que es lo que hay que decir. Y por último, creo que el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, no debería declarar en el Senado como tiene previsto hacer. Primero porque ya lo hizo en la Cámara de Diputados, y en segundo lugar porque el gobierno de Mauricio Macri y el propio presidente ha dicho que el gobierno no se iba a meter en este debate, que el Poder Ejecutivo iba a dar libertad de conciencia, que iba a ser prescindente y que iba a ser neutral. Y todos sabemos que la política del ministro de Salud es abortista, y si va a exponer al Congreso, va a exponer justamente en favor del aborto, con lo cual es una intromisión del Poder Ejecutivo, que había prometido ser prescindente, en el Poder Legislativo, que supuestamente tiene que legislar con libertad de conciencia, y por consiguiente es una presión política que está ejerciendo el Poder Ejecutivo sobre el Congreso para que se legisle en favor del aborto. O entonces simplemente que el Poder Ejecutivo diga estamos a favor del aborto, y no sigan diciendo que son pro vida y que dan libertad de conciencia. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Mariano, muchas gracias. Luis, Patricia, Ludmila, muchas gracias a todos. Previo a pasar a las preguntas, voy a volver a insistir y voy a volver a alentar a todos a que apoyemos a los diputados, apoyemos a los senadores en las redes sociales y apoyémonos entre nosotros. Llevemos orgullosos el pañuelo celeste, llevemos orgullosos la defensa de la vida a todos lados donde vayamos. Las preguntas que fueron surgiendo fueron muchas. Como me vieron, yo fui anotando lo mejor que pude, pero no pude anotar todas y tampoco las pude anotar textualmente, y hay muchas que se relacionan entre ellas. Yo tengo una primera duda que surgió acá, que también me surgió a mí, es cuando Ludmila hablaba de toda la cuestión desde el punto de vista, por favor, desde el punto de vista legal de cuándo y cómo y por qué se consideraba un niño, por qué de la concepción y por qué hasta los 18 años y qué leyes contemplaban esto. Fueron surgiendo otras dudas. Y yo quiero preguntarte, Luis, desde tu punto de vista médico, porque durante este debate se habló mucho y hubieron muchas posturas, y principalmente algunos periodistas, artistas, diciendo que la vida y la muerte son conceptos culturales. No sé qué profesión tenía, ni me acuerdo el nombre de la mujer, creo que era Marta Rottenberg, que decía que un niño es niño si la madre reconoce el vínculo que tiene con él, porque las instituciones son culturales. Entonces, si la madre no reconoce la humanidad del niño, ese niño no es un ser humano. Desde el punto de vista médico, porque en este debate de la desinformación lo que se planteó muchas veces es: no sirve de nada discutir cuándo empieza la vida, no sirve de nada ponernos de acuerdo cuándo empieza la vida, porque nunca vamos a llegar, porque ni los médicos están de acuerdo, aun cuando la Academia Nacional de Medicina ya se expresó hace años sobre esto, diciendo que la vida empieza a la concepción. Vos, desde tu profesión, ¿qué nos podés contar a los que no somos médicos y no sabemos al respecto? Bueno, yo creo que la pregunta es fundamental, porque si nosotros entendemos que hay una vida humana diferente, entonces quiere decir que el derecho de la madre termina donde empieza el derecho de esta otra vida humana. Si nosotros interpretamos que eso no es vida, bueno, entonces la madre sí que haga lo que quiera, igual como si fuese a cortarse el pelo. Entonces el hecho de que haya vida humana es fundamental. Entonces acá entran varias cosas. Exministro y el ministro actual
han dicho que vida hay también en otras células, que vida hay en un cultivo celular, que vida hay, que el espermatozoide y el óvulo ya están vivos. Entonces que esto sería una continuidad. Entonces que no es que empieza una vida. Eso es lo que han dicho, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hay que decirle a eso? Lo primero que hay que decirle a los que eran médicos, como los ministros, que vuelvan a primer año de la facultad. En primer año de la facultad se aprende muy fácilmente que una cosa es la continuidad de la especie humana. Indudablemente nosotros pasamos de células vivas, el espermatozoide y el óvulo están vivos, pasa y hay una continuidad de vida. Eso es la continuidad de la especie humana. Pero cada individuo humano se inicia por esas dos células que son células súper especializadas. El óvulo y el espermatozoide son células súper especializadas que tienen una capacidad de vida de alrededor de 2-3 días, nada más. Cuando se juntan, se produce el Big Bang de la vida. Se produce un nuevo genoma y aparece un individuo que es distinto que la madre y el padre, distinto a todos, irrepetible, y que tiene capacidad desde ese momento para vivir 100 años. Salvo que alguien se lo interrumpa, o que tenga un accidente de auto, o que tenga una enfermedad. Pero si no, tiene desde ese instante capacidad para vivir 100 años. Si ese no es el comienzo de la vida, el comienzo de la vida, ¿dónde está? No hay absolutamente ningún otro momento tan extraordinariamente especial que ese. A partir de ese momento, a partir de ese instante, empieza una evolución constante. Ese ser vivo que empieza a evolucionar tiene una capacidad que no tiene ninguna otra célula viva, y eso es lo que hay que decirle al exministro y al ministro actual, que tiene la capacidad de organogénesis, tiene la capacidad de formar órganos. Ninguna otra célula del cuerpo puede formar órganos. Esta célula cigoto que se acaban de unir tiene la capacidad de formar órganos, y esa capacidad sigue madurando hasta pasados los 20 años. Por eso el mamífero humano tarda en madurar mucho más que otros. Por eso tenemos la mayoría de edad después de los 20 años. Pero son etapas. Y a ese ser humano vivo que está creciendo y madurando no le importa un corno cómo lo llamemos. No le importa nada si lo llamamos embrión, feto, niño, no importa, persona, lo que ustedes quieran. Va creciendo independientemente de cómo lo llamen. Y lo que es más increíble, no depende de la madre. Depende de la madre y ella depende de él. Porque apenas se inicia, la madre no tiene registro. Mientras el embrión va por la trompa hasta llegar a implantarse, es el embrión el que le empieza a mandar los registros a la madre, los estímulos, para que ella reconozca, y como decía Patricia, le empieza a pedir cuidado, le empieza a pedir alimento, no muy distinto que cuando ya es un chiquito y tira de la pollera y dice que quiere una mamadera. En este momento su forma de pedir la mamadera es mandar hormonas que van a hacer que la madre empiece a producir otras hormonas, empiecen los cambios en la madre, que se llama embarazo. Pero esos cambios están inducidos por el embrión. Es el embrión el que produce las células que forman la placenta. Entonces, esta continuidad de vida no tiene ninguna importancia el nombre que le demos. Va a continuar, lo llamemos como lo llamemos. Los juristas digan lo que digan, esta vida va a continuar, porque cuando no existía el sistema judicial en la época de las cavernas sucedía igual. La continuidad sigue así. Llega un momento en donde se termina la maduración, alrededor de los 20, 30 años, y empieza la vida en plenitud. Y después empieza el decaimiento, el envejecimiento. Toda una continuidad, no importa el nombre que le demos. Entonces, si no reconocemos que hay una vida, la mujer puede hacer lo que quiera. Si reconocemos que hay una vida, la mujer puede hacer lo que quiera con su cuerpo, pero no con el cuerpo de esa otra vida. No sé si respondo un poco a la pregunta. Por favor.
de acuerdo a lo que dice el doctor, creo que es muy importante tener en claro que ya no es suficiente decir estoy a favor de la vida. Hay que proclamar que uno defiende al ser humano desde el momento mismo de la concepción, porque las personas que están a favor de este proyecto también dicen yo estoy a favor de la vida porque no quiero que mueran mujeres en abortos clandestinos. De algunos días, por supuesto. No quiero que mueran mujeres en abortos clandestinos. Entonces se sienten ofendidos de que uno les diga que no están a favor de la vida. Ya a esta altura del debate, reitero, es insuficiente decir estoy a favor de la vida, hay que decir estoy a favor de las dos vidas, como ustedes bien lo dicen, o decir yo defiendo la existencia de ser humano desde el momento mismo de la concepción. Por otro lado, quisiera agregar que para mí como ciudadana argentina es una vergüenza, y lo digo con todas las letras, tener un ministro de salud que desconozca estos aspectos fundamentales de lo que es un ser humano y se transforme a los ojos del mundo y de la ciudadanía en una persona ignorante. Bueno, muchas gracias a ambos. Tengo otra pregunta que tal vez puede ir más para Ludmila o Mariano, o tal vez diputada, que es sobre la inconstitucionalidad de esta ley, ¿no? Y es ¿por qué es tan diversa la interpretación del derecho a la vida? Si la ley es inconstitucional, o sea, si el atacar el derecho a la vida es inconstitucional, ¿por qué se trató esto en el Congreso? ¿Por qué se está tratando? Y en caso de que se sancione, o antes de sancionarse, ¿se puede llamar a una consulta popular para bloquear esta ley? Porque se cree, y hace poco, hoy o ayer, La Nación publicó una nota donde se reflejaba que la mayoría de la población argentina está en contra de esta ley. Y principalmente, esto es una novedad para algunos, que los estratos más pobres de la sociedad son los que más están en contra de esta ley. Así que, no sé si quiero responder. Bueno, como yo soy abogada del Centro de Bioética, Persona y Familia, que pertenece a la Fundación Latina de Cultura, ahí tenemos un informe presentado, al cual invito a que vean en la página de Maternidad Vulnerable, que abarca todos estos aspectos. Pero hay estadísticas, comparaciones con Chile, Uruguay, que pasó en otros países, sentencias de corte, etc. En concreto, a la pregunta de qué pasa con la constitucionalidad, es que se miente, pero se miente descaradamente, porque como dice el doctor, el derecho no puede inventar. Nosotros, los abogados, los legisladores, quienes tenemos técnica jurídica, legislativa, quienes litigamos, no podemos inventar una ley sobre cosas que no existen. Por eso, cuando se habla de la subalternación de los saberes, y bien también lo dice Kemmelmacher de Carlucci en su exposición sobre la sociología, también la subalternación de los saberes es sobre la biología y sobre la medicina. Y los abogados no podemos decir cuándo comienza la vida porque no tenemos esa preparación. Entonces es cuando se recurre a la medicina, a la genética, que demuestra que hay vida. Entonces, el desconocer un hecho de la realidad se aleja del sistema realista que tiene nuestro sistema codificado legal, por un lado. Y por el otro, no es tan... O sea, es realmente una mentira lo que se está diciendo. A mí ya me pasó en otros debates donde dicen que el código nuevo civil y comercial sancionado es súper moderno y que en realidad prevé el aborto, lo cual es pero atroz, porque el artículo 19, que mantiene un poco la redacción de Vélez, porque Vélez Arfield ya reconocía que había vida, no persona futura, y lo aclara en su nota del 63, no persona futura, sino una persona de existencia visible, es muy contundente el 19 del nuevo Código Moderno, que protege la vida desde la concepción dentro y fuera del seno materno. Y esto, bueno, ya se refiere a técnicas de fertilización in vitro, pero tiene ese reconocimiento de personas dentro y fuera del seno materno, por un lado. El mismo código establece que no se pueden realizar malformaciones o tratamientos genéticos que afecten a la persona por nacer. Y además existe una batería de leyes que realmente no sé si mencionarlas ahora
porque la verdad es que quizás es dispersar un poco el punto, pero hay muchísimas leyes locales, nacionales, donde se protege a la mujer embarazada y al niño por nacer y se le da derecho a atención médica, salud. Cuando yo tengo que atender a alguien que viene a reclamar por alimentos y está embarazada, yo pido alimentos por la persona por nacer y el juez me los da. Me da como medida cautelar esos alimentos y después me da alimentos definitivos y hago una liquidación que después tiene que pagar el padre que no pasa los alimentos. Y si no se lo ejecuta, se lo embarga. Entonces hay una serie de técnica jurídica y además de técnica legislativa que se usa para protegerla. Y es una mentira atroz, otra mentira atroz que se dice y que por esto en realidad sería constitucional esta cuestión del aborto, es que nacer con vida es una condición para que haya persona. Y eso es otro error fatal que lo he escuchado repetir de muchos juristas que realmente yo he admirado mucho, pero es atroz, donde insisten en esta condición. Esta condición ya la establecía Vélez, no es del Código Moderno, y se hace a los fines patrimoniales, por las cuestiones sucesorias que genera este conflicto. Pero mismo la FIP tiene un dictamen donde reconoce a la persona por nacer como sujeto contribuyente, como que debe aportar bajo situaciones muy específicas, ¿no? Impuesto a las ganancias, hechos por él, etcétera, que no viene al tema. Nace una obligación para esa persona construida dentro del seno materno y para los padres que usufructúan esos bienes para declararlos. Entonces, realmente se está mintiendo descaradamente sobre esto. No hay duda de que es inconstitucional este proyecto en cuanto desconoce el derecho a la vida y realmente hay juristas que han reconocido que hay personas, porque la ciencia lo dice, no podemos desconocerlo nosotros. Pero lo que quieren hacer es lo mismo que hacían los genocidas, no más que a un nivel mucho más grande y mucho más silencioso, porque no nos vamos a ver, no nos vamos a enterar, pero es lo que hacía el positivismo. El positivismo jurídico instauraba quién era persona y quién no, que un negro era persona, un negro no era persona, y por eso los podían esclavizar, utilizar como objetos. Y eso es lo que viene a hacer esto. En cuanto a la consulta popular, esta es una opinión mía, yo creo, no creo que tenga realmente nuestra constitución o nuestro sistema legal un impacto como para generar un rechazo, por ejemplo, en senadores. No obstante, sí sería interesante que se produjese, no sé cómo se podría llevar a cabo, entiendo que sería algo muy costoso y difícil de hacer, pero con los medios tecnológicos también podría hacerse. Pero sería bueno también escuchar al pueblo, no como una cuestión de demagogia, sino por algo que a la sociedad le importa y que es la vida de nuestros argentinos, los argentinos que no van a poder defenderse. Y si no los defendemos nosotros, no lo va a hacer nadie, así que eso. Yo antes de pasártelo voy a agregar una cosita. Una cosita más que, siguiendo con esto mismo, yo los invito a todos, ustedes que manejan las redes y que manejan internet, hay muchísimas imágenes para ver de lo que se está hablando. Yo hoy puse una imagen de un embrión que nace de 8 semanas en un aborto que perfectamente puede ser por misoprostol. Es un coágulo que está rodeando un niño de 8 semanas. Yo digo, mírenlo ustedes, solamente miren esa imagen. En ese caso es un chico que nace con vida todavía y se muere delante de... Entonces yo digo, miren eso y después digan si no hay vida, si no es un ser humano, si es una larva, si es solo un coágulo, porque eso es lo que se van a encontrar las chicas cuando aborten con misoprostol y expulsen sangre con ese bebé. Eso es lo que van a ver. Y ahí se van a sorprender. Entonces, no es lo que yo les diga. Véanlo ustedes. Hoy está súper disponible. Y no les digo que vean lo que es realmente hacer un aborto instrumental, que es despedazar un chico. Porque eso es demasiado violento. El que se anime que lo vea, no le va a quedar ninguna duda de lo que estamos hablando, ninguna duda. Pero yo les digo que vean lo que son los embriones o fetos de 8 semanas. Y entonces después de eso, cuando se vayan a dormir y apoyen la cabeza en la almohada, a ustedes mismos díganse, eso no es una vida, eso no es un ser humano. Bueno.
Avalando lo que dice el doctor Luis Durán, esa imagen está en YouTube, se puede ver en YouTube. Ustedes ponen bebé de 8 semanas o embrión de 8 semanas, está en YouTube. No quiere decir que haya que difundirla o que haya que emitir golpes bajos. A mí me sorprendió porque hoy Luis la expuso en el Senado y muchas mujeres empezaron a gritar con pañuelo verde, a descalificarlo, y lo raro y lo extraño es que ellas consideren que no se puede ver, incluso en una sesión del Senado donde se tiene que decidir sobre el aborto, la imagen de lo que es la realidad. Y la realidad es lo que ellas quieren legalizar, es decir, no pueden ver o no quieren ver lo que ellas quieren legalizar. Y como decía el doctor, lo que la mujer se va a encontrar al final del camino cuando empiece este proceso, que es realmente una imagen desgarradora, porque lo que se nota es que hay una vida humana claramente. Es un bebé que se mueve con las mismas cadencias que un bebé que sale de la panza de la madre, solamente que es chiquitito, tiene unos centímetros, 6 o 7 centímetros sí, por eso. Es realmente, bueno, 6, 8 centímetros tiene a las 14 semanas, ¿no? Por lo menos la información que tengo yo. Y yo, sobre el punto que habían preguntado, quiero agregar algo: que la ley en el artículo 6, esta ley que estamos tratando en el Senado, o el proyecto de ley que viene de diputados, miente de manera flagrante, de manera evidente, porque dice que esta ley garantiza todos los derechos de la Constitución y los tratados de derechos humanos. Eso es lo que dice el artículo 6, con lo cual está mintiendo dentro de la propia ley. Y bueno, la propia Constitución, como decíamos, en el artículo 75, inciso 22, incluye muchos tratados, y entre ellos, los más importantes, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y la Convención del Niño, que son los que se refieren al tema del derecho a la vida, que después fue ratificado por una ley, para la protección del niño en situación de desamparo desde el embarazo hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental. Quiere decir que el constituyente que redactó esta Constitución estaba expresamente decidido a que la vida se respetara, y hasta que el Estado, en una situación familiar vulnerable o de situación de desamparo, pudiera crear un sistema de seguridad social para ese niño durante el embarazo. ¿Y el embarazo cuándo empieza? En la concepción. Y termina, este régimen terminaba no cuando nacía, sino hasta el periodo de enseñanza elemental. Esta Constitución no la redactaron los próceres del 1800, la redactaron senadores que hoy están sentados en bancas. Por ejemplo, uno de ellos es Pino Solanas, que Pino Solanas hoy defiende el aborto, pero en aquel momento incorporar con rango constitucional los tratados de derechos humanos era un salto al progresismo, era un salto a los derechos humanos. Hoy, ese salto a los derechos humanos pareciera que no existe, o que por lo menos se equivocaron en un derecho humano, nada más ni nada menos que en el derecho humano a la vida, que es el derecho humano más importante, que está por encima de todos los otros derechos, de la libertad, de la capacidad de elección, etc. También Cristina Kirchner redactó esa Constitución, que hoy está dudando a ver si vota por un lado o para el otro, fijándose qué le conviene más políticamente. Carlos Menem, Carlos Reutemann, Adolfo Rodríguez Sá, Juan Carlos Romero, todos esos que hoy son senadores redactaron este artículo 75 de la Constitución Nacional y lo votaron con las dos manos. Y además lo vendieron como que efectivamente la Argentina se incorporaba a un régimen internacional en donde se garantizaban todos los derechos humanos. Con lo cual ahora quieren borrar muchos de ellos con el codo lo que escribieron con la mano, ellos mismos. Hay otra curiosidad: Luza Pac también fue convencional constituyente de esa convención constituyente. Luza Pac es la madre de una senadora que hoy dice que se va a abstener, que es Lucila Krexel, neuquina. Bueno, otros hombres de la democracia como Raúl Alfonsín, Álvaro Chogaray, Antonio Cafiero, Jesús Rodríguez, Elisa Carrió, Eduardo Duhalde, Graciela Fernández Mejide, Alberto García Lema, Rodolfo Barra, Antonio María Hernández, César Jaroslavski, Néstor Kirchner, Norberto Laporta, digo por nombrar los más importantes, ¿no? Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosati, dos hombres que hoy integran la Corte Suprema. Yo me pregunto, si esta ley llegara a la Corte Suprema,
van a borrar con el codo, por un pedido de inconstitucionalidad, lo que escribieron ellos con la mano. ¿Van a borrar la Constitución que ellos mismos aprobaron? ¿O la van a desconocer? Este es un punto importante para señalar, tenemos que tenerlos todos presentes. Tuitear, hablar de esto. Yo recomendaría que primero tratemos que se rechace la ley, pero digo, para más adelante, si llega a ser necesario, estos temas son importantes de señalar. Hay 12 constituciones provinciales que resguardan la garantía del derecho a la vida por nacer o del derecho a la vida desde la concepción. Salta, Córdoba, San Luis, Catamarca, Tierra del Fuego, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, Entre Ríos. Por lo cual, si los senadores borran con el codo lo que escribieron en la mano, también van a estar desconociendo, muchos de ellos, por lo menos la mitad de los senadores, algunos seguramente van a votar en contra, yo creo que la mayoría va a votar en contra, pero los que voten a favor, muchos de ellos estarán desconociendo la Constitución, no solamente nacional, sino la de su propia provincia. Bueno, como dijo Ludmila, el artículo 19 del Código Civil y Comercial es clarísimo. La existencia de la persona humana comienza con la concepción. Ya está, no hay nada más que agregar. Y además hay otra perlita, que el decreto 659 del 28 de febrero de 1974, firmado por Juan Domingo Perón, y hoy muchos de los que promueven el aborto son peronistas de Perón, ese decreto decía, visto lo propuesto por el Ministerio de Bienestar Social y considerando que la persistencia de los bajos índices de crecimiento de la población constituye una amenaza para que comprometa el futuro de la República, considerando que factores determinados por intereses no argentinos, ya hablaban de intereses extranjeros, ¿no? Que auspician y estimulan modos de vida antagónicos con los que corresponden al destino de un gran país, desalentando la consolidación y expansión de la unidad familiar, protegiendo a la familia, Perón, promoviendo control de natalidad sobre estos intereses, decía, desnaturalizando la función fundamental de la mujer, distrayendo a nuestros jóvenes de su deber natural como protagonistas del futuro de nuestra patria. El Ministerio de Bienestar Social, a través de la Secretaría de Salud Pública, dispondrá de inmediato lo conveniente para establecer el control de la comercialización y venta de productos medicinales anticonceptivos mediante el sistema de receta por triplicado, así como también prohibir el desarrollo de actividades destinadas directa o indirectamente al control de la natalidad. Acá podría entrar el aborto, procurando simultáneamente llevar a cabo una campaña intensiva de educación sanitaria, decía Perón, lo mismo que decimos ahora nosotros, que destaque a nivel popular los riesgos que amenazan a las personas que se someten a los métodos y prácticas anticonceptivas. Perón era todo un retrógrado, por lo visto, para estos peronistas que promueven el aborto, que estaba en contra del aborto y en contra de los derechos de la mujer. Si hoy viviera Perón, estaría diciendo, cuidemos las dos vidas. Bueno, muchas gracias. Sobre eso, no es mi rol acá hablar, pero quiero hacer una aclaración que tal vez muchas veces no se sabe, y es que, justo que nombraste intereses foráneos y muchos hablan de Planned Parenthood, si se investiga un poquito de dónde surge esta fundación de control de natalidad, esta fundación se crea a principios del siglo XX por la mujer de Rockefeller con el fin explícito de que los negros aborten y se controle la población negra de Estados Unidos y que todos los embarazos donde se detecte alguna malformación grave puede ser síndrome de Down, malformación grave puede ser es de libre interpretación, también aborten. Entonces esta fundación surge de sus inicios y hoy sigue estando, es fiel a eso, de discriminar y hacer una selección de utilidad de la población según quién es mejor o quién es más útil en ese caso. Y por otro lado se está repitiendo mucho una pregunta que es el rol del hombre en esta ley, que si el hombre no tiene ley, que al hablar de hombre hablamos de padre, del padre del chico que van a matar o de la chica. Y se están preguntando mucho de cuál es la voz del hombre en este caso, si el hombre se opone, qué pasa, el hombre no tiene voz, si hay acompañamiento psicológico al hombre, etc. La respuesta es muy sencilla, no. No existe el hombre, no existe el padre, la figura del padre en esta ley, no existe acompañamiento psicológico a él, y a la madre existe acompañamiento psicológico. Se habla de los traumas, de las consecuencias del aborto. Bueno, van dos cosas ahí, el hombre y el trauma posaborto.
Lo primero que tenemos que decir es que los hombres no nos hemos portado muy bien en toda esta historia. Algunos sí, otros no. Han habido varios hombres que se han borrado y muchas veces la mujer quiere tener el hijo y es el hombre el que la obliga o la influye para que aborte. Eso por un lado. Pero el hijo por nacer tiene 50% del hombre. Y puede suceder que la mujer quiera abortar y el hombre no. Y es su propio hijo. Entonces ahí el hombre también tiene que tener el derecho a tener su hijo y no puede ser la decisión exclusivamente de la mujer. Eso por un lado. Y lo segundo, con respecto al trauma posaborto, hay que entender que esto no es un tema puramente psicológico. Y hay mujeres que dicen, a mí no me molesta nada. Este es un tema biológico. Hay un tema hormonal de intercambio muy intenso. Ustedes piensen, las que son mujeres acá, saben muy bien que cada ciclo menstrual cambia sus hormonas y uno no tiene el mismo humor, no se encuentra de la misma manera. Si eso sucede con la intensidad hormonal que tiene un ciclo menstrual, piensen lo que es en un momento de un embarazo, donde hay un estallido hormonal mucho más importante. Entonces eso es imposible que a la mujer le resulte indiferente. Por supuesto, como sucede en todas las cosas en medicina, van a haber algunas que la van a tolerar de una manera, otras que la van a tolerar de otra. Entonces algunas tienen esta molestia que se traduce en depresión de mayor o menor medida. Por eso, y otros llegan hasta el suicidio, por eso es que cuando se dice vamos a ofrecer que el sistema de salud pública se haga cargo de esto, es interesante ver lo que sucede en los países donde la salud pública funciona bien, porque acá va a ser un desastre, obviamente no se va a poder hacer porque falta de todo, pero además tenemos que evaluar lo que sucede en los países donde la salud pública funciona perfectamente, como por ejemplo en Finlandia. La salud pública funciona muy bien, entonces la mujer va y aborta en el sistema de salud pública. Pero los finlandeses también tienen muy bien registrado todo lo que sucede. Y entonces, ¿qué es lo que ven? Cuando ven el número de muertes de mujeres en edad fértil, encuentran que el número de muertes de mujeres por accidente, de las que no tuvieron embarazo, es de 1. La que tuvo un embarazo y dio a luz es de 0,5. Y la que abortó es de 2,5. ¿Por qué se muere de un accidente la mujer que abortó? Obviamente porque tiene alguna preocupación en su cabeza, alguna tristeza, algo que no le permite estar atenta y se olvida la hornalla prendida o cruza la calle sin mirar. ¿Y por qué el haber tenido un hijo disminuye la mortalidad por accidente? Porque esa mujer está atenta a todo. Está atenta a todo y puede hacer 10 cosas al mismo tiempo, cosas que los varones nunca vamos a poder hacer. Nosotros a veces podemos cruzar la calle y mascar chicle, pero las mujeres hacen 200 cosas con un hijo cargado, cocinan, tienden la cama, preguntan, leen el diario, discuten con quien sea, le hacen los deberes a los chicos, todo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque tienen la cabeza full. Y lo mismo pasa con los suicidios. Aumenta 4 veces el número de mujeres que se suicidan. Entonces, al final, esas 31 muertes que suceden por los abortos clandestinos, si la aumentamos 4 veces por suicidios, van a ser 120 mujeres que se van a morir, que no la tenemos contabilizada. Los finlandeses la tienen contabilizada, pero nosotros no la tenemos contabilizada. Entonces, si nosotros decimos que todo esto lo estamos haciendo para proteger a las chicas de la muerte por aborto clandestino, primero también hay que decir, no podemos ser tan inocentes de pensar que hoy, en el año 2018, las chicas pobres siguen abortando con una aguja de tejer o con un tallo de perejil, como si las chicas no supieran que existe el misoprostol. Las chicas que se equivocan y abortan, hoy en día lo hacen también con misoprostol.
Entonces, si hay muertes, si hay chicas que van a los hospitales, es lo mismo que sucedió la semana pasada en Santa Fe, por uso de misoprostol, una mujer no solo que perdió a su hijo, sino que tuvo una ruptura uterina, terminó con una histerectomía y en terapia intensiva. Y lo mismo pasó acá en Ensenada, solamente en el fin de semana y solamente lo que nos enteramos. Al margen de Kayla Jones, que se murió hace 2 años por el aborto seguro. Y hay una cosa más, en toda la medicina hoy estamos obligados a afirmar lo que se llama el consentimiento informado. Estamos obligados que ante una conducta médica electiva le tenemos que explicar al paciente todos sus riesgos antes de tomar ninguna conducta. Y acá se habla descaradamente de aborto seguro y no se le explican los riesgos a una persona que tiene que tomar una decisión con su salud electiva. Porque si ella tiene una peritonitis, no, bueno, sabemos que se puede morir, no tiene tanto sentido hablarle de los riesgos de la cirugía. Pero una persona que va a elegir libremente si operarse o no, tiene que conocer absolutamente sus riesgos, y hoy en día es obligación, es un derecho del paciente firmar que conoce los riesgos. Y acá estamos diciendo que esto es seguro, que no tiene ningún riesgo, y hay mujeres que terminan en terapia intensiva, otras que mueren, y no les explicamos nada. Concretamente el tema de la eliminación de la presencia masculina del hombre en este proyecto es algo que proviene de un revanchismo desmedido de las mujeres por tantos siglos de sometimiento, maltratos y abusos que el hombre ha hecho con respecto a las mujeres. Eso es clarísimo. Es decir, no podemos negar que los varones violentos de todos estos siglos de la historia son los que han protagonizado las guerras, los femicidios, los genocidios, los exterminios. No hay ninguna duda que toda esa carga histórica que absorbe la ideología de género para proyectar a la mujer hacia un empoderamiento, reitero, mal entendido, está clarísimo en este proyecto de aborto. Por eso es que es muy importante tener en cuenta que va más allá de la mera cuestión de salud pública o de la mera cuestión de la defensa de los abortos clandestinos, como decíamos, o simplemente de las mentiras que comentaban respecto de la letra de la Constitución. Acá hay claramente la búsqueda, yo diría, de la batalla final de la mujer sobre el hombre. Así lo entienden los grupos feministas extremos. Consideran que esa revancha que van a lograr con una ley de aborto de estas características es la posibilidad de reivindicar todos los males que los hombres han ejercido sobre las mujeres durante siglos. Se dan cuenta que esto es casi alucinante pensarlo en estos términos, porque por eso insisto en la importancia que se le debe dar a la valoración de la maternidad y la paternidad en educación sexual. Porque un hombre que es padre y que no tiene ninguna patología, naturalmente quiere para su hijo un mundo pacífico, un mundo mejor, un mundo donde no haya violencia. Naturalmente quiere que su hijo no sea jamás lastimado, aunque es un imposible, pero sin embargo lo desea igual, porque lo que busca es una complementariedad con la mujer para lograr un mundo de mayor paz. El tema de los varones violentos y de las mujeres que están incorporadas en una ideología de género desenfrenada está desembocando en mayor violencia, y eso es lo que realmente tenemos que evitar en la Argentina, porque al grito de ni una menos, muchas de estas mujeres matan a sus propias hijas en el seno materno. Y a mí me gustaría una cosita, y es que uno dice, ¿y por qué estos grupos minoritarios finalmente tienen tanto impacto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa?
Bueno, indudablemente acá hay un negocio y hay gente que tiene interés de que esto sea así. Entonces, si ustedes entran, yo lo que voy a decir no es algo que lo digo yo, esto está en internet. Si ustedes entran en la página de Planned Parenthood y de Casa Fusa, que es la sucursal argentina de Planned Parenthood, está ahí en la página que hay una derivación de confundir. Las mujeres no queremos ser una incubadora. Esa es una frase muy frecuente, cuando en realidad la mujer es mucho mejor que una incubadora, porque una incubadora es una máquina donde yo le pongo y le saco, le pongo y le saco y no se entera. En cambio, la mujer interactúa con ese bebé, tiene un efecto hormonal importantísimo, que cuando se lo sacan y está vivo, está enamorada, y si se lo sacan y murió, tiene tristeza. Entonces, cuando la mujer pretende que se lo sacan y se lo pongan como si nada, ella se está poniendo como si fuese una máquina, ella se está pareciendo a una incubadora. Pero son eslogans que se van haciendo. Si los hombres fueran los que llevaran el embarazo, la ley ya habría salido. Ese es otro eslogan. Y es muy probable que sí, porque los hombres somos muy limitados y nos manejamos solamente por la fuerza física. Entonces, si nosotros hubiésemos querido, ya lo habríamos puesto. Pero la mujer no es así. La mujer seguramente, si tuviera el poder y viera que el problema es la vulnerabilidad, atacaría la vulnerabilidad, no el embarazo. Ayudaría a la mujer que lo necesita para que esa mujer esté mejor, y no atacaría nunca el embarazo, porque no está en su esencia. Hay muchos eslogans que se instalan, que estamos protegiendo a las mujeres pobres y la mayoría de las mujeres pobres no quieren abortar, que tenemos miles de muertes y resulta que son 31, que no queremos que haya ni siquiera una. Pero son todas cosas que se dicen y que si las digo yo, no se entera nadie, pero si las dice alguien que tiene un respaldo económico muy fuerte, tiene capacidad de instalarlo, ¿no? Creo que es muy importante advertir que en todos los países que se ha tratado de instaurar una ley de aborto, la primera estrategia es la cooptación de los medios de comunicación. Y nosotros estamos evidenciando en la Argentina que casi todos los medios de comunicación, especialmente los televisivos, en su enorme mayoría están a favor de una ley de aborto. Esa es una estrategia típica, obvia, y que realmente llama la atención de que no cambien por otras estrategias no tan evidentes. Bueno, esa es una estrategia así que Mariano está sufriendo, que Amalia sufrió, todo lo que están en los medios y se manifiestan en contra de esta ley y sufren. No, una cosa más que yo creo que me gustaría decirle para todos los jóvenes, con el tema esto de que las católicas por el derecho a decidir y el tema de que nos saquen nuestra formación moral, nuestra religión del tema. Yo quiero decir que yo respeto a todos los que no tienen, a los que no creen en nada religioso, los respeto muchísimo, pero el aborto es la manifestación más grande que puede existir del egoísmo. Yo quiero eliminar la vida de mi hijo. No hay ninguna cosa más egocéntrica y egoísta que eso. Y justamente los valores cristianos son de darse por el otro, que lo haremos mejor, lo haremos peor, más o menos donde podemos, pero esos son los valores cristianos. Entonces, pretender decir que yo soy cristiano y estoy a favor del aborto es una contradicción absoluta. No nos podemos dejar confundir en Argentina, que es cierto que cada vez hay más relativismo, pero que hay mucha formación en valores religiosos, pero no porque sean religiosos en sí mismos, sino porque los valores religiosos coinciden con los valores morales. Por eso nosotros coincidimos y vamos adelante con nuestra religión. Entonces no es que hacemos esto por la religión. Este es un valor humano, pero coincide con la religión. Y el aborto no coincide ni con el valor moral ni con la religión. Entonces no se puede declamar
que yo soy cristiano y confundir a la gente, yo soy cristiano y además estoy a favor del aborto. Eso es una contradicción absoluta. Bueno, muchas gracias, Luis. Por una cuestión de horario, por respeto y agradecimiento a ustedes, vamos a ir cerrando. Estamos hace casi 2 horas hablando. Mariano, muchas gracias. Sí, por supuesto. Quiero agregar una cosita porque es importante, coincido con lo de los valores humanos. Además hay muchos credos que están defendiendo la vida, no solamente la Iglesia, y están los evangélicos, gran parte de los judíos, y muchos que no tienen una religión, o son ateos o son agnósticos, y que en realidad creen en los valores humanos de la vida, porque la vida trasciende a cualquier credo. Pero yo noté en las sesiones de diputados que había, mejor dicho de senadores, que había senadores y senadoras que preguntaban cómo se compatibiliza un movimiento sociológico que está creciendo en el mundo o en el país con la Constitución que queda retrasada, que queda, digamos, demorada en el tiempo. Y yo creo que la respuesta para eso es que cualquier movimiento sociológico en el mundo, en cualquier país que sea, nunca puede estar por encima de la ley. Y nunca puede estar por encima de la ley natural. Y nunca puede estar por encima de los derechos humanos y del primer derecho humano, que es el derecho a la vida. Cuando eso pasó en la historia, cuando los movimientos sociológicos o políticos pasaron por encima de la ley, ocurrieron las grandes tragedias humanitarias. El nacionalsocialismo, el fascismo, el terrorismo revolucionario de los 70 en América Latina, el terrorismo de Estado posterior en América Latina también, y todos terminaron en tragedias humanitarias. Con lo cual no se puede justificar la falta de respeto a la ley y a la Constitución en un supuesto movimiento moderno, sociológico o político, o porque ahora hay mayor ampliación de derechos, porque ninguna ampliación de derechos puede pasar por encima de otros derechos y por encima de la ley, y menos de la ley fundamental. Bueno, muchas gracias. Previo a cerrar, quiero agradecer también, aunque no pudieron llegar, a Silvia Díaz de Pérez, a Eduardo Santamarina, que Silvia es senadora nacional, Eduardo legislador porteño, están defendiendo la vida en el Congreso, iban a venir y no pudieron venir por seguir defendiendo la vida allí, que es donde tienen que estar ahora, que es donde tienen que defenderla. Muchas gracias a ellos, como a todos los senadores y a todos los diputados que defienden la vida en el Congreso. Mariano, muchas gracias por venir. Luis, diputada Patricia, muchas gracias por venir. Ludmila, gracias por estar acá. Y nosotros tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir trabajando para defender la vida de la Concepción. Simplemente en nombre, calculo que de todos los que hemos estado en el panel, agradecerles a ustedes por esta iniciativa y agradecerles a ustedes toda la energía de la juventud que ponen en todos los proyectos y las cosas que hacen. Realmente muchas gracias.